Algo que recién está empezando. Capítulo 23. Estábamos casi llegando a la estación. Ya había amanecido. El viaje fue bastante tranquilo. Pude dormir de a ratos, y cada vez que me despertaba se me venía la imagen del siglo XX y su terraza llena de gente, pero vacía para mí. Su belleza llenaba cada rincón de ese lugar. Lo hacía más cálido y agradable. ¿Cuántas veces tu mirada me acompañaba al pasar y me hacía sentir la única mujer en la calle, habiendo tantos caminando? ¿Dónde estarías? ¿Qué estarías haciendo? ¿Estarías bien? Eran preguntas que se quedaron en mí después de no verte. Me habían acompañado durante todo el viaje, tan cerca por unos minutos, tan lejos ahora, pero creo que la visita había cumplido en parte su cometido. Aunque no te viera, me devolvió la valentía que te da el amor y redescubrir con certeza que lo que habíamos sentido estaba vivo. Y era como esa hoguera que no se consume, sino que se quema para dar más luz y calor. La marcha del tren se hizo cada vez más lenta hasta que se detuvo por completo. Habíamos llegado por fin. Nos esperaban días de intenso trabajo por la exposición, así que no había tiempo que perder. Saliendo de allí me fui directo a mi casa. Ordené lo que traía, me di un buen baño y me puse con los últimos retoques del cuadro. El amor huele a verano. Los retoques no eran muchos, pero mañana teníamos que trasladar los cuadros a la galería y debía estar totalmente seco para que no se estropeara la pintura. El trabajo de mañana nos llevaría todo el día. No solo era el traslado, sino dejar todo a punto, ya que el día 3 se realizaba la inauguración. Después de terminar con los retoques me puse con la preparación de los cuadros que mañana vendrían a buscar muy temprano y nuevamente te vi entre los pinceles, las pinturas, entre los cuadros que esperaban ser guardados. Cada parte de esta obra te respiraba y te hacía viva. Cuando me di cuenta ya era muy tarde y se me había pasado el día en un santiamén. Te había sentido tan cerca de mí que estaba perpleja. Esto de ir a Cacias me había removido muchas cosas. Me había dejado preocupada y al mismo tiempo me había infundido valor. Ya era hora de cenar algo e irme a dormir. El día de mañana iba a ser de mucho ajetreo y también me sentía un poco nerviosa por la exposición. Los nervios me acompañaban los días previos. No era mi primera exposición, pero me sentía como si fuera la primera vez. Algo que no había cambiado con el transcurso de los años y quizás era positivo, ya que me hacía querer ser mejor cada vez. También Roberto me había dicho que vendrían personas influyentes del mundo artístico, reconocidas a nivel internacional, y la idea me encantaba, pero agregó un plus a mis nervios. Me fui a dormir con la sensación de que ese viaje a Madrid había sido un regalo de la fortuna por cómo se valoraba mi trabajo, y desde ahora se vería aún de un modo más positivo por ser elegida por el rey para colaborar en su proyecto. El nombre de Maite Zaldúa no sonará del mismo modo en España y tampoco aquí, pero por sobre todas las cosas me había devuelto la fortaleza que necesitaba para luchar por nuestro amor. La experiencia de la cárcel había logrado apagar a aquella mujer fuerte que abanderaba ideales y que creía en un futuro de libertad e igualdad, que en este tiempo es casi un pecado atreverse a soñarlo. Creo que el miedo hace eso en nosotros, nos apaga, deja en la oscuridad nuestros sueños, valores y la capacidad de tener esperanza de que esos tiempos llegarán y que hay que esperarlos viviendo en consecuencia. En mi caso era un miedo doble, por mí, por mi carrera que era prometedora y que al ser estigmatizada significaba cavarle un pozo, pero especialmente sentía mucho miedo por la vida y el futuro de camino en manos de su madre, en aquel lugar que solo cortaba sus alas que estaban hechas para volar muy alto. Eran las 16:30 y el tren se detenía en la estación. Estaba en París. No lo podía creer, me parecía un sueño, y esperaba que algún ruido o la voz de mi madre me despertaran. Me di un pequeño pellizco en mi brazo para saber con certeza que aquello que estaba viviendo era la realidad, y no un traicionero sueño. Y sin lugar a duda era la pura realidad, esperándome para sorprenderme de modos que no podían imaginarme. ¿Cuántas veces soñé con estar aquí del brazo de Maite? Y ahí estaba, esperando que la gente descendiera y a que se agolpaban en el pasillo del tren para salir más rápido. Yo no tenía ninguna prisa, ya no tenía por qué sentir apuro. Habían quedado atrás aquellos días de correr de un lado para el otro, para que madre no me regañara o me prohibiera ir a las clases de pintura.
Era libre de vivir mi vida, así que tranquilamente me quedé sentada. La señorita Manuela me había dicho que a las 5 de la tarde llegaría a la estación. Tenía media hora por delante. Mientras esperaba me quedé observando los rostros de los pasajeros. Unos tenían un semblante alegre y se veían ansiosos por bajar y encontrarse con algún familiar o amigo. Otros se veían preocupados y con equipaje ligero. Quizás habían tenido que viajar de improviso. Algunos se veían como extraños al lugar y al momento, ajenos a la situación. Quizás estaban ahí sin quererlo. Y sin embargo, yo sentía que no cabía en mi cuerpo de la emoción y la alegría. Por tanto tiempo me había parecido imposible estar ahí. Y no solo de visita, sino para vivir, trabajar, estudiar y lo más importante, encontrar a Maite. Estando juntas todo lo demás sería más sencillo, y si no lo era lo afrontaríamos entre las dos. Pero para ello tenía que tener lo otro primero: casa, trabajo y pasar el examen de ingreso. Después de ello la buscaría por cielo y tierra hasta encontrarla. Espero que no sea tan difícil. Creo que su nombre podría ser conocido en el ambiente del cual quería ser parte. Podría moverme y contactar con diferentes personas, ya que en ese mundo se respiraba libertad. Siendo mujer tenía igualmente autonomía, aunque no toda la necesaria y justa. La idea del matrimonio y de depender de un hombre como mi madre había pretendido toda mi vida era algo secundario. Precisamente esa independencia que se respiraba me había cautivado casi tanto como el mismo arte. Y la propia Maite exhalaba libertad. Pensar en ello me trajo a mi madre a la mente, y creo que sin querer fue lo que ella misma me enseñó. Con la muerte de papá ella nos sacó adelante a Emilio y a mí. Se hizo cargo del negocio familiar y nos enseñó un oficio, a trabajar con nuestras propias manos para salir adelante, aunque ella se resignara a aceptarlo. Mi pensamiento fue y volvió por muchos lugares en esos minutos que esperé. Cuando todo se quedó en silencio a mi alrededor salí de aquel mundo y me di cuenta de que el pasillo estaba despejado y había una sola persona ya cercana a la puerta. Me dispuse a bajar, tomé mi maleta y un bolso de mano que llevaba. No tenía muchas pertenencias, pero sí lo esencial para comenzar una nueva vida, y creo que los nuevos comienzos necesitan que viajemos ligeras. Cuando bajé en un rincón estaba Manuela junto a otras dos jóvenes, mirando a la gente que descendía del tren, creo que intentando encontrarme. A una distancia no tan lejana dije en voz alta: ¡Señorita Manuela! Y se dieron vuelta las tres un poco sorprendidas. Soy yo, Camino. Buenas tardes. Bienvenida, Camino. Te buscábamos entre la gente y nos encontraste tú primero. Te presento a dos amigas de la pensión, Amélie y Céline. Ellas son de aquí, pero hablan bastante bien español. Ellas me ayudaron a aprender rápido el francés. Bon après-midi, mademoiselle Camino. Buenas tardes y gracias por venir por mí. Camino, ¿tienes que recoger algo más de equipaje en la parte de las bodegas? No, solo traigo esto conmigo. Era un poco complicado tener mucho equipaje y salir sin que nadie se diera cuenta. Tienes razón. Pues entonces, a tu nueva casa. Salimos de la estación del tren. La pensión no estaba tan lejos y como teníamos tiempo fuimos caminando. Mis ojos no podían parar de mirar los edificios, las personas, los árboles, las flores. Todo me parecía tan grande y yo me sentía tan pequeña. Era un lugar hermoso y las personas que caminaban junto a nosotros se veían muy diferentes a lo que conocía. Creo que era que se veían libres. Llegamos a la pensión y allí nos estaba esperando doña Paquita, que había preparado una merienda para esperarnos. Señorita Camino, bienvenida a nuestra casa. Su casa. Para mi suerte hablaba muy bien el español, así que era un muy buen comienzo. Gracias, me siento muy contenta de estar aquí con ustedes. Antes de que nos sentemos, seguro querrá dejar sus cosas y conocer su habitación. Acompáñela a Manuela. La habitación era muy luminosa. Manuela me dijo que como iba a dibujar y pintar mucho era bueno tener luz natural. En el verano entraba fresquito y el perfume de las flores, y en invierno el solcito calentaba muy bien. Y así fue mi llegada a París. No estaba sola. Había encontrado una muy buena amiga, y junto a ella otras personas que parecían de lo más buenas. Mi amada Maite, estamos tan cerca. El tiempo y el espacio nos vuelven a poner en el mismo lugar. Las segundas oportunidades no se dan siempre, y aquí tenemos la nuestra.